Ojo al dato. Afsanur Sankaktutan ha soltado la bomba, y parece que sabemos por qué Andercel y Kerem Bürsin se distanciaron. Así como lo oyen. Después de tanto tiempo dándole vueltas de especulaciones y de que los fans los juntaran 1000 veces, nuestra querida Afsanur ha sido la que al parecer, ha abierto la caja de Pandora. Estábamos todos, claro, pendientes de sus vidas, de sus proyectos, y sobre todo, de esa chispa que había entre Ande y Kerem. Se les veía tan bien, tan compenetrados, que qué pena nos dio cuando nos enteramos de que ya no estaban juntos. Y el silencio, el silencio fue lo peor. Cada uno por su lado intentando seguir adelante y nosotros, pues, con la intriga a flor de piel. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué se separaron esos dos tórtoros? Pues bien, Afsanur, que es amiga de Ande, ha estado en un evento y las cámaras, como siempre, no le perdonan una. Le preguntaron sobre su relación con Ande y ahí salió el tema. Lo que ella ha dicho no es que directamente haya dicho se separaron por esto y por aquello o no. Afsanur es más lista que el hambre. Lo que ella ha insinuado es que para Ande, esa relación con Kerem fue un momento muy importante, pero que también fue un momento de crecimiento personal para ella. A ver, para ser honestos, esto ya lo habíamos intuido un poco. Cuando una relación es tan mediática, tan observada, a veces se convierte en una presión enorme. Y quizás para Ande o para Kerem, o para ambos, la relación se volvió más un foco de atención externa que un espacio íntimo donde poder crecer juntos. Afsanur ha dicho algo así como que Ande necesita su espacio para enfocarse en su carrera y en sí misma. Y aquí es donde entra mi análisis, Lo que yo creo que está pasando es que si bien hubo amor, hubo química y hubo todo lo bonito, la intensidad del salseo alrededor de ellos les pudo pasar factura. Cuando todo el mundo está hablando de tu vida en pareja, cuando cada gesto, cada foto, cada comentario se interpreta como una señal de la relación, es agotador. Muchos dicen que quizás Kerem no estaba tan comprometido como Ande, o que Ande se enfocó demasiado en la fama. Pero yo sospecho que fue más una cosa de dos. Si Afsanur, que es amiga de Ande, habla de crecimiento personal y de enfocarse en ella, es porque realmente esa fue la dinámica. No fue una ruptura de mal rollo, ¿me entendéis? Fue más bien un necesito esto para mí ahora. Piénsenlo, ellos son jóvenes, están en la cima de sus carreras, con proyectos que los llevan por todo el mundo. A veces el amor tiene que esperar un poquito, o cambiar de forma, para que cada uno pueda volar alto individualmente. Afsanur no ha entrado en detalles escabrosos, pero ha dado la pista clave. Ha confirmado que para Ande la relación con Kerem fue un capítulo, sí, uno muy bonito, pero que ahora está en otra página, enfocada en ella. Y claro, esto nos deja pensando, ¿fue Kerem el que no quiso dar ese paso adelante? ¿O fue Ande la que sintió que necesitaba un respiro para encontrarse a sí misma antes de comprometerse más? Afsanur no lo ha dicho, y probablemente nunca lo sabremos con certeza al 100%. Pero la pincelada que nos ha dado es suficiente para entender que no fue un drama de infidelidades ni nada por el estilo. Fue más bien una cuestión de prioridades vitales en un momento de máxima exposición. Así que mientras vemos cómo siguen sus carreras por separado, y quizás alguna que otra aparición pública donde se cruzan las miradas, recordaremos esta pequeña revelación de Afsanur. Nos da un poco de paz saber que, al menos por parte de Ande, la separación no fue por algo feo, sino por un proceso natural de crecimiento. ¿Y a ustedes, qué les parece esta explicación de Afsanur? ¿Creen que Ande y Kerem podrían volver a intentarlo en el futuro, una vez que cada uno haya crecido por su lado?